Hola muchachos, ¿cómo están? Bueno, este es el tercer video relacionado a las clases estas que no hemos podido ejercer de forma física, y el segundo relacionado a tabla dinámica. Bueno, ya sabemos que la tabla dinámica sirve para poder mostrar información de distintas partes de una tabla, o de una base de datos, y dinámica dice su nombre básicamente porque yo puedo ir cambiando esta información y me va a aparecer inmediatamente a la vista, ¿ok? Y además de eso, obviamente puede generar gráficos y lo que yo mostramos en el video anterior. Bueno, las tablas dinámicas también tienen características más complejas. Miren, por ejemplo, yo esta tabla dinámica que está acá, o esta pequeña tabla que está acá, si yo inserto una tabla dinámica, antes de continuar, fíjense, esta opción que estaba acá, ¿se acuerdan que nosotros elegimos las tablas dinámicas que están aquí? Yo podría utilizar una conexión. En esta conexión, si yo examino en busca de más, podría generar alguna tabla dinámica de algún archivo en particular que yo tenga, o de alguna base de datos, ¿ok? Por ejemplo, de este voy a hacer una para que se vea y le voy a dar a abrir. Cuando yo conecto y le doy a aceptar, me va a preguntar, o me va a decir de cuál de las dos hojas. Yo voy a decir de la primera. Ese archivo en particular tiene dos hojas, miren, le doy a aceptar y nuevamente le vamos a dar a aceptar. La tabla dinámica que me aparece acá no es de ninguno de estos archivos que yo tengo aquí a la vista, es de un archivo que yo tengo cerrado, pero que lo acabo de enlazar y conectar. Inclusive me da las opciones de ir actualizando. ¿Qué significa esto? Si yo modifico el archivo base, la tabla dinámica se va a actualizar y me va a entregar el resultado actualizado de la información que yo he agregado o eliminado de la tabla original. E inclusive las propiedades de conexión le puedo indicar cada cuántos minutos quiero que se vaya actualizando de forma automática. Esta herramienta es súper útil porque esto me permite no tener siempre todos los archivos abiertos. ¿Ok? Ya, ese era un paréntesis y ahora continuamos con lo que vamos a enseñar hoy día, o lo que vamos a aprender hoy día. Bueno, yo les decía que yo al crear una tabla dinámica, esta tabla dinámica, que es la que yo voy a hacer ahora, en este caso en particular la voy a hacer en la misma hoja de cálculo, pero acá abajo, miren, le damos a aceptar y me crea la tabla, lo mismo que la otra tabla dinámica. En este caso yo coloco los nombres en fila y las ventas en valores. Lo primero que yo quiero conocer de esta tabla dinámica, que está más acá abajo, que básicamente está acá, lo primero que quiero conocer es la diferencia en dinero de, en este caso, Felipe, que es la persona que más vendió. Si yo esto lo ordenara de menor a mayor, me parecería que Felipe, o de mayor a menor, perdón, me parecería que Felipe el que más vendió. Todas las ventas menos que tuvieron los otros vendedores con respecto a Felipe. Todo lo que ellos no alcanzaron a vender para alcanzar a Felipe. Para hacer esto yo me voy a configuración del campo de valor, y aquí aparecía suma, promedio y otras opciones más que la vimos en la clase anterior. Pero en valor, mostrar valores, como yo los puedo colocar que sean con cálculo. Y por ejemplo me dice diferencia de, la diferencia dentro de los nombres, quiero que el referente sea Felipe. Si yo le doy a aceptar, me va a decir que, por ejemplo, Carolina vendió menos 16.500 pesos que Felipe, César vendió menos 13.000, Laura vendió menos 60. Primera opción entonces, mostrar la diferencia con respecto a un referente y que estas referencias sean en números, en dinero, en valores. También estas diferencias yo las puedo mostrar en porcentaje. Acá aparece porcentaje de la diferencia, busquémoslo. Vamos acá mismo, nombre con respecto a Felipe, aceptamos, y ahora me dice que, por ejemplo, Carolina vendió menos 42,31% que Felipe, César menos 33, Catherine menos 66. E inclusive yo, dentro de las diferencias o dentro de las opciones de mostrar los valores con algún cálculo en particular, podría mostrar porcentaje con respecto del total general. Y ahí me muestra que, por ejemplo,
Felipe participó como en un 14,85% de las ventas. Y aquí yo podría así hacer un top ya un poco más exacto. ¿Ok? Entonces, primer asunto que podemos ver dentro de los cálculos complejos son diferencias en porcentaje y participaciones. Segundo ejercicio de que está acá. Lo mismo, pero esta tabla lo voy a hacer en una tabla dinámica, en una hoja nueva. Yo voy a mostrar el monto y la fecha de aprobación. Aquí, si ustedes se dan cuenta, la fecha de aprobación me aparece de esta forma. Aquí me dice que muestra la fecha en años, después en meses, después en trimestre y después en una mezcla de toda esta. Vamos a hacerlo parte a parte, o paso a paso. Fíjense lo siguiente. Esto yo lo puedo hacer solamente en filas o en columnas, lo que voy a hacer ahora. Es decir, lo puedo hacer en etiquetas de filas y en etiquetas de columnas, solo con datos numéricos. La fecha es un dato numérico, porque tiene un formato que me lo muestra como una fecha. En realidad un número, porque ese número yo lo llevo a una fecha. ¿Ok? ¿Qué hago entonces? Si yo quisiera ver, por ejemplo, solamente las fechas del 2002 o 2003, debería ir seleccionando todos los que son del 2003 o 2002. Uno a uno. Si ustedes se dan cuenta, esto no es para nada práctico. ¿Por qué? Porque si tuviera, por ejemplo, 3000 datos, voy a estar pinchando fechas todo el día. Como yo acá acabo de... en filas, tengo datos que son numéricos, que en este caso son fechas, me coloco arriba de uno de esos datos, le doy clic con el botón derecho y le doy la opción agrupar. Y aquí me pregunta, en esta ventana, me dice cuál es la primera fecha de todos esos datos y cuál es la última. Y cuál es la última, perdón. Y acá me preguntan qué es lo que quiero mostrar. Yo en este caso le voy a decir que lo muestre en años. Y ahí me dice el total de 2002 y 2003. Si yo los desagrupo, me lo vuelvo a mostrar originalmente. Ahora vamos a mostrar otro agrupamiento. Agrupar. Le vamos a decir que lo muestre en meses. Ahí está en meses. Pero sé que vendió en meses, pero no de qué año, porque tengo 2 años. Por lo tanto podría... Bueno, me pasa lo mismo con trimestres. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo podría decir agrupa por años y meses. Y ahí me está mostrando información inclusive más exacta. Y si quisiera hacerlo aún más exacto y seguir agrupando, le podría decir que lo mostrara en trimestres. Entonces yo puedo saber del trimestre 3, en el mes de septiembre, esta empresa vendió por ejemplo 4.873 pesos, y así con lo que están acá. Entonces, segundo tipo de cálculo que se puede hacer o de ordenamiento de una tabla dinámica es a través de los agrupamientos. Tercera variedad dentro de las tablas dinámicas complejas. Si me voy a insertar, esta la vamos a hacer dentro de la misma hoja. Insertamos la tabla dinámica, que es lo que hemos visto hasta ahora. Mira. Aceptamos. Yo armo la tabla dinámica, al igual como lo hice con las otras, vamos a hacerlo con nombre. Pero acá me dice distintas cosas. Me dice, por ejemplo, que creo un campo calculado, voy a hacer del 5 en adelante, que me muestre el 5% de las ventas, una especie de comisión. Yo esto lo podría hacer acá. El problema es que no me lo está viendo que lo haga en la tabla original, sino que lo haga dentro de la tabla dinámica. Para eso se crea dentro de la ficha cálculo, en este caso que la tengo yo, siempre va a estar campo, elemento y conjunto. Se lo tienen que buscar, independiente de la versión del Excel, una opción que se llama campo calculado. El campo calculado, muchachos, es un campo ficticio en el cual yo puedo hacer cálculos. Mira, yo te lo voy a colocar ejemplo 1. Me está diciendo que yo tome a las ventas. Acá yo no, la idea es que no escriban ventas. Pincho el campo y le doy a insertar, y ese campo lo multiplico por el 5% y le doy a aceptar, y lo muestra inmediatamente al lado, y al lado me aparece inmediatamente el cálculo, y ese campo que está acá lo activé. Se creó un campo ficticio que no está dentro de la tabla original. Es un campo que yo estoy ocupando para calcular. Aparte de cálculos directos como multiplicaciones, suma y resta, también se pueden trabajar funciones promedio, mag, min. No las funciones de búsqueda, por ejemplo buscar B y ese tipo de cosas no te las recibe porque no tiene sentido que lo ocupen en una tabla dinámica, pero sí para cálculo. Desviaciones, estándar, promedio, también se puede ocupar el sí. Voy a hacer este que está acá.
crear un campo calculado que entrega una comisión del 8% a las ventas superiores o iguales a 25.000 y un 3% a las menores a 25.000. Dentro del mismo campo calculado me doy el mismo recorrido, campos calculados, y acá me aparecen los campos que creé. Acá yo tengo ejemplo, lo podría modificar o eliminar, ¿ok? Yo en este caso no lo voy a hacer y voy a agregarle un campo, que es el que vamos a ocupar para la función sí, común y corriente. Entonces le doy campo calculado y acá le digo, esta se va a llamar ejemplo sí, y acá yo no puedo ocupar el asistente, es decir, tengo que saber escribir sí, paréntesis igual sí, las ventas son mayores a mayor o igual a 25.000, punto y coma. Entonces son las mismas ventas por el 8%, que es lo que me indicaba ahí arriba. Ventas por el 8%, tengo que colocar el 8%, que es el valor sí verdadero, y el valor que me queda por descarte es la otra opción. Todas las demás, o todas las que son menores a un 3%, es decir, serían las ventas, las que son menores a 25.000, se multiplican por el 3%. Abrí un paréntesis, cierro el paréntesis y le doy a aceptar, y ahí me mostró el cálculo. E inclusive podría ser un cenidado, que es el que aparece acá abajo, que me dice que las ventas que son, vamos a achicar un poco el zoom para poderlo leer completo, que las ventas que me entregan un 10% a las ventas que son mayores o iguales a 30.000, un 8% a la mayor o igual a 25 y un 3% a las menores a 25. Vamos a hacerlo. Campo calculado, este se llama ejemplo si anidado. Sería igual sí, abro paréntesis, inserto el campo, las ventas deben ser mayores o iguales a 30.000, mayores o iguales a 30.000, punto y coma. Entonces serían las ventas que el valor verdadero es este por el 10%, punto y coma. Acá no puedo colocar un falso, tengo que anidar el otro sí, y abro paréntesis y le digo ahora que las ventas deben ser mayores o iguales a 25.000, ok, punto y coma. Entonces serían las mismas ventas por el 8%, punto y coma. Y en el valor falso coloco la opción que me falta, ¿no? Que es la que queda por descarte. Inserto el campo, ventas, y acá le digo que sea por el 3%. Como he abierto dos sí, abrí dos paréntesis, cierro dos paréntesis, le doy a aceptar y ahí me aparece el campo calculado. Bueno, si yo quisiera ver todos estos campos que he creado, me van a aparecer acá, ya muchachos. Bueno, si yo voy pinchando, voy viendo el detalle de cada uno, obviamente. Entonces, tercera clase que he grabado es básicamente para que sepan ocupar funciones un poco más complejas dentro de las tablas dinámicas. Les voy a enviar un correo en el cual voy a adjuntar todos estos archivos y el archivo que va a hacer el trabajo para la nota número 2, y va una guía de tablas dinámicas igual. Por favor, realícenlos todos. En el correo va el detalle de la fecha de entrega y cómo la van a entregar, y esa sería la nota número 2. Ok, nos vemos, cuídense, que estén bien.